Muy buenos días a todos y todas, estudiantes, profesores y autoridades institucionales. Esta mañana damos inicio a la conferencia magistral titulada 100 años de Banco de México, una perspectiva crítica a la política de metas de la inflación, en el marco de las actividades del primer Congreso Nacional de Finanzas. Con nosotros se encuentra autoridades de la universidad y el ponente magistral. Entonces, vamos a brindarle un afectuoso saludo a nuestras autoridades y se encuentra con nosotros el licenciado Fernando Arnulfo Santander Guerrero, director de Campos de Conocimiento y Desarrollo Docente. La maestra Anel Liliana Aldaco Jaramillo, jefa de la carrera de licenciatura en Contaduría y Finanzas. Y el doctor Juan Alberto Vázquez Muñoz, nuestro conferencista magistral, quien también es director de la Facultad de Economía de la UAP. Bueno, a continuación cedo la palabra a la maestra Anel Liliana Aldaco Jaramillo, quien nos va a dar unas palabras de bienvenida. Hola, muy buenos días, tengan todas y todos ustedes. Nos da mucho gusto recibirlos. Saludo desde este recinto a nuestras autoridades, la doctora Alma Xóchitl Herrera Márquez, rectora de nuestra querida Universidad Nacional Rosario Castellanos, a quien agradezco porque con su ejemplo nos inspira para continuar coadyuvando con la educación y formación de los y las estudiantes de la UNRC. También saludo al maestro Antonio Méndez Hernández, secretario general, y por supuesto al licenciado Fernando Arnulfo Santander Guerrero, director de Campos de Conocimiento y Desarrollo Docente, quien hoy nos hace el honor de acompañarnos para llevar a cabo este importante acto académico de inauguración. Agradezco también a los profesores que han organizado y coordinado cada una de las etapas del Congreso y, por supuesto, la presencia y participación de nuestros queridos estudiantes, profesores e invitados especiales. Gracias por acompañarnos. Como se mencionó en la convocatoria del primer Congreso de Finanzas, Retos, Innovación y Sostenibilidad, es un foro profesional de diálogo, intercambio y construcción de conocimiento, en el que durante 2 días se presentarán investigaciones, análisis y propuestas innovadoras en torno a los retos, perspectivas y sostenibilidad de las finanzas en un entorno económico global, dinámico, sostenible y en constante transformación. Estamos convencidos que este congreso será el marco ideal para que investigadores, docentes y estudiantes reflexionen, aprendan, difundan y discutan diversas temáticas relativas al ámbito de las finanzas. Sin duda es un reto, no solo para quienes han participado en la organización y desarrollo del mismo, sino además lo es para quienes con sus investigaciones contribuyen al mejor entendimiento e interés por las finanzas en nuestro país. Cabe mencionar que en esta ocasión, el primer Congreso Nacional de Finanzas ha sido honrado con la participación de 19 instituciones de diferentes estados a lo largo de la República Mexicana, y que para ser el primero tuvo una interesante respuesta a la convocatoria, por lo cual la Universidad Nacional Rosario Castellanos agradece el interés de todas y todos aquellos investigadores que enviaron sus propuestas. Este evento no solo contará con 7 diferentes mesas de discusión, en las cuales participan 51 ponentes. Además, durante el mismo podremos escuchar interesantes conferencias magistrales, como la de este día, dictadas por destacados investigadores en materia financiera. Por ello, esperamos que sea una motivación para interesarnos en las finanzas y reflexionar en cada uno de los temas que se presentarán. Los invito a que aprovechen los múltiples beneficios que nos brinda este evento con pensamiento crítico
y analicen los factores actuales que vivimos en el país y en el mundo. No me resta más que agradecer a cada una y uno de ustedes su decidida participación y expresar que me es muy honroso formar parte de la Universidad Nacional Rosario Castellanos, que con dignidad, libertad y humanidad nos permite contribuir a la sociedad a través de la formación profesional de quienes la integramos. Muchas gracias. Sin más, cedo la palabra a nuestro director de Campos de Conocimiento y Desarrollo Docente, el licenciado Fernando Arnulfo Santander Guerrero, quien en esta mañana nos honra con su presencia para formalmente inaugurar nuestro Congreso Nacional. Gracias, maestra Anel. Gracias, chicos, chicas. Muy buenos días a todas y a todos, ¿cómo están? Ay, a ver, como si hubieran desayunado. ¿Cómo están? ¿Qué va a decir nuestro invitado, oigan? que no nos dejan desayunar aquí en el auditorio. Pues nada, chicos, chicas, doctor Juan Alberto, muy bienvenido sea. Quiero que todas y todos ustedes, estudiantes, aprovechen, no todos los días se puede tener un invitado de este rango. El doctor Juan Alberto es un investigador que tiene una trayectoria muy grande, no voy a hacer aquí mucha pausa en ello, pero en ese sentido, por favor, después de que escuchen todo lo que viene a compartirles, a compartirnos, pregúntenle todo, aprovéchenlo. No solamente aprendemos en el aula, en la universidad es muy importante este tipo de espacios, dialoguen con los expertos, aprovechemos que nuestro grupo de docentes y la maestra Anel han podido tener la oportunidad de tener algunos invitados de renombre nacional e internacional y aprovéchenlo por favor, ¿vale? Esto les va a ser muy útil en algún momento de su vida profesional, así que disfrútenlo y aprovechenlo. Y pues nada, muy bienvenidas y bienvenidos sean. Yo agradezco muchísimo la invitación, maestra Anel, maestros, para poder dar el arranque de salida de manera formal. Entonces, pues vamos a hacer formal la inauguración para dejarlos en manos del doctor Juan Alberto. Y siendo las 10:35 de la mañana del 12 de noviembre del 2025, damos por inaugurado el primer Congreso Nacional de Finanzas, enmarcado en la tercera emisión de las Jornadas Financieras de la UNRC. Muy bienvenidas y bienvenidos sean de manera formal y que lo disfruten mucho y lo sigan disfrutando. Muy bienvenidas y bienvenidos. Antes de presentar la presentación del doctor, me permito leerles un poco su semblanza. El doctor Juan Alberto Vázquez Muñoz actualmente es director de la Facultad de Economía de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, UAP. Él es doctor en Economía por la Universidad de Massachusetts, Amherst, Estados Unidos, miembro del Sistema Nacional de Investigadores de México nivel 2, forma parte del cuerpo académico consolidado en política económica, miembro del comité editorial de la revista Investigación Económica. Entre sus líneas principales de investigación se encuentran las de crecimiento económico, política monetaria y fiscal, autor de diversos artículos académicos en revistas tales como Investigación Económica, Review of Keynesian Economics, El Trimestre Económico, PCL Quarterly Review, Economía Coyuntural, Noesis, Contaduría Administración y diversas revistas de renombre a nivel nacional e internacional. Con ustedes el doctor Juan Alberto Vázquez Muñoz, les pido le den un fuerte aplauso y una cálida bienvenida.
Bueno, muchísimas gracias a todas y a todos. Permítanme, me voy a quitar el abrigo porque hacía mucho frío al salir de Puebla. Ya no. Ya no hace frío. Bueno, primero que nada les agradezco la presencia y sobre todo agradezco la invitación para participar en este primer congreso de finanzas. Agradezco la invitación sobre todo al doctor Mario, pero también evidentemente le agradezco la invitación a todas y a todos quienes están involucrados en la organización del evento. Como experiencia propia les puedo decir que de verdad valoren lo que hacen sus profesores, sus directivos, para que ustedes tengan este tipo de eventos, no por quienes venimos, que en este caso tengo el placer de estar con ustedes, sino porque de verdad implica un trabajo muy fuerte el poder organizar esto. Es una logística seguramente muy pesada y créanme que los eventos usualmente aquellas y aquellos que los organizan pues es pensando en que sus estudiantes tengan otra forma alternativa de poder también recibir conocimientos. Entonces, pues yo les pido un aplauso para sus profesores que están organizando esto. Y bueno, pues vamos a empezar. Bueno, entonces la plática que les voy a ofrecer se llama 100 años de Banjico, una perspectiva crítica de metas de la política de metas de inflación. Como ustedes saben, el Banco de México es un ente autónomo del gobierno federal que de lo que se encarga es de dirigir la política monetaria de nuestro país. Y este ente autónomo tiene 100 años de existencia. Esto es simplemente pues de notar esa característica, pero fundamentalmente la plática más bien versa en la situación de que hace ya algunos años que estamos utilizando un tipo de política monetaria muy específico que se le llama modelo de inflación objetivo. Y la idea central a través de este modelo es contribuir a que nuestro país tenga las condiciones necesarias para poder generar crecimiento económico. Si han visto los datos, si han podido familiarizarse con los datos de crecimiento económico, pues lo extraño o lo que no coincide con la realidad es que nuestro país entre 1960 y 1981 creció a una tasa promedio anual del 6.7%, mientras que de 1982 a la fecha, la tasa de crecimiento promedio anual ha sido más o menos del 2.2%. Entonces, la pregunta es, ¿por qué razón, a pesar de que estamos llevando a cabo una política monetaria que ha sido exitosa en disminuir la inflación, a todas y a ustedes y a todos ustedes, excepto a quienes nos acompañan que ya son de mayor edad, pues ya no les tocó las etapas que a nosotros nos tocaron. Por ejemplo, a ustedes estoy seguro que no les ha tocado un año, ya no digamos de 100% de inflación, pero por ejemplo no les ha tocado un año de 50 y tantos por ciento de inflación. Ustedes conocen inflaciones de 4, de 7, quizá de 8 ya para exagerar, pero no conocen tasas de inflación sumamente elevadas. Pero también, por otro lado, casi todo en la vida tiene un lado bueno y un lado malo, ¿no? Entonces, por ese lado, pues es la parte buena para ustedes. No conocen tasas de inflación sumamente elevadas, pero tampoco conocen periodos largos en los cuales la tasa de crecimiento haya sido elevada. Usualmente, sí, en algunas ocasiones tenemos años en los cuales hemos crecido a tasas elevadas, pero el promedio de crecimiento que ustedes conocen, pues es el que ya les comenté, es un promedio de 2%, 2.2%. Entonces, ¿por qué razón, a pesar de que logramos ser exitosos en controlar la inflación y a pesar de que el modelo nos dice que debemos de controlar la inflación para poder generar condiciones de alto crecimiento, por qué razón no está pasando eso? Bueno, entonces, la plática versa en ese sentido, esa es la idea de lo que les queremos presentar. El trabajo lo hice con un doctor de la Universidad de Monterrey, Carlos Carrasco, y es un trabajo que se va a publicar por medio de la editorial Cambridge University Press.
ya está dictaminado, ya está aceptado. Entonces, bueno, pues independientemente de eso, independientemente de que se pudiera venir a presentar un trabajo que estuviera, digamos, en elaboración, tengan la confianza de que lo que les estamos presentando, pues es algo que además ya se ha dictaminado por una editorial de alto prestigio. Entonces, la parte que les vamos a presentar, ¿dónde jalamos? ¿Hacia acá? ¿Hacia dónde dirigiríamos? Gracias. Muchas gracias. De acuerdo. Bueno, entonces la sinopsis es, vamos a presentar antecedentes que tienen que ver con, perdón, discúlpenme, el objetivo que ya fue lo que ya planteé. Luego vamos a presentar antecedentes a lo que es la política monetaria que se instauró en nuestro país. Les voy a comentar algunas ideas generales del modelo de inflación objetivo junto con sus requerimientos y características y como tal, cómo se ha implementado el modelo de inflación objetivo en México y justamente pues la esencia de nuestro capítulo del libro, que es las críticas que nosotros observamos al modelo para finalizar con algunas conclusiones. Como les decía, lo que tiene que ver con el objetivo es mostrar por qué razón, a pesar de que sí hemos sido exitosos en términos de la disminución de la inflación, por qué razón no hemos podido conseguir tener una alta tasa de crecimiento. Algunas de ustedes sabrán que el Banco de México tiene la característica constitucional de ser autónomo. El gobierno federal no le puede decir al Banco de México, tienes que aumentar la tasa de interés, tienes que disminuir la tasa de interés, tienes que financiar mi gasto, no le puede decir eso. El gobierno federal no se puede meter en las actividades del Banco de México, a pesar de que sí hay la idea de que los subgobernadores y el mismo gobernador son postulados por el gobierno federal, pero en términos de materia de política monetaria no pueden meterse. Uno de los grandes problemas que vamos a ver y que se esperaría que no debería de existir es que lo que nosotros consideramos como una institución autónoma en realidad no lo es. Como lo pueden observar aquí en lo que decimos en el objetivo, en realidad el Banco de México es autónomo respecto de nuestro gobierno, pero no es autónomo respecto de la Reserva Federal. Uno de los grandes de la Reserva Federal de los Estados Unidos, para quienes no estén familiarizados, ¿qué es la Reserva Federal? Es como el Banco Central, pero de los Estados Unidos. Y ahí sí, respecto de la Reserva Federal, no es autónomo. Y ese es un gran problema, porque somos autónomos respecto de nuestro gobierno, pero no somos autónomos respecto de una entidad extranjera. Y el problema es que usualmente las inflaciones, cuando aumentan, pueden tener dos causas y eso es algo así muy, vamos, no tenemos que debatir eso, simple y sencillamente es una idea muy simple. Las fuentes de inflación pueden ser por el lado de la oferta o pueden ser por el lado de la demanda. ¿Cuál es uno de los problemas del modelo de inflación objetivo? Que identifica que cualquier problema de inflación es un problema de demanda. ¿Cuál es el problema que ustedes, no me dejarán mentir, cuál es el problema que ustedes pueden observar en el caso de la economía mexicana? Que usualmente cuando se viene alguna crisis que genera cierta inestabilidad, por ejemplo en el tipo de cambio, la tasa de inflación aumenta, pero no es necesariamente un problema de demanda, es un problema relacionado, por ejemplo, con el sector financiero, es un problema relacionado, por ejemplo, con el tipo de cambio, pero no necesariamente es un problema de demanda. O piensen ustedes, por ejemplo, en la última inflación, en los últimos periodos de inflación que se nos han dado. ¿Por qué fue el penúltimo periodo de inflación? Por el COVID. El COVID no es un problema de demanda, por el contrario, es un problema de oferta. ¿O qué pasó a partir del COVID? Con todas las restricciones que hubo a nivel mundial, se cortaron las cadenas de oferta y eso generó problemas en las estructuras de costos de nuestras empresas, los cuales hicieron que se incrementara la inflación, que tampoco es un problema de demanda. Pero desde el punto de vista del modelo, pues cualquier problema de inflación es un problema de demanda. Entonces, la característica general, siempre me gusta empezar así, yo sé que después ya se desarrolla la idea, pero
siempre empieza diciendo el punto nodal es, no somos autónomos respecto de la Reserva Federal de Estados Unidos, y el problema que tenemos es que los problemas de demanda, pues en realidad son muy poco existentes en México. En realidad lo que tenemos son problemas en los que la oferta es la fuente de inflación. Y usualmente esto da como resultado ambas características, como lo vamos a ver, a que nuestra política monetaria, en vez de que sea contracíclica, ¿qué quiere decir que sea contracíclica? Que si estamos creciendo de más, hay que restringir el crecimiento para que no generemos problemas de demanda. Si estamos creciendo de menos, pues hay que incentivar a la economía para que crezca más. Bueno, nosotros es al revés. Cuando nuestra economía está creciendo de más, bajamos la tasa de interés. Cuando nuestra economía está creciendo de menos, subimos la tasa de interés. ¿Qué pasa cuando nuestra economía está creciendo de menos? Nadie quiere invertir de suyo y todavía aumentas la tasa de interés, pues ¿quién va a querer invertir en una economía que está creciendo poco y en la cual el crédito le sale muy caro? Entonces eso hace que salir de los procesos de crisis económicas sea muy complicado y que si logras salir, en realidad no salgas a una nueva ruta de crecimiento, sino más bien a una ruta de estancamiento como lo que se ha observado en nuestro país. Bueno, ¿cuáles son los antecedentes que tenemos? En México y en América Latina, ustedes sí han podido seguir las noticias, por ejemplo, de Argentina, un gran debate en Argentina, ¿cuál es el problema de la inflación, ¿no? O sea, decían, es que nuestro gobierno anterior nos dejó una tasa de inflación sumamente elevada. Es que nuestro gobierno anterior nunca controló la inflación. ¿Y qué fue lo que prometió el presidente actual? Lo que dijo es, vamos a bajar la tasa de inflación. Ese es como que su bandera, ¿no? Vamos a bajar la tasa de inflación. Bueno, si no lo saben, en América Latina hay países que han exhibido tasas de inflación en un solo año de 5,000%. Ha habido países en las cuales, por ejemplo, Argentina, en un solo año ha tenido tasas de inflación de 1,500%. Nosotros afortunadamente nunca pasamos eso, pero nosotros en 1987 tuvimos una tasa de inflación del 160%. Imagínense, ustedes lo peor que les ha tocado es 8%. Imagínense una tasa de inflación del 160%. Entonces, esto es muy importante porque en la región hay una idea muy metida en la cabeza de los economistas y en la cabeza de los gobernadores de que lo que tenemos que hacer es controlar la inflación. Y claro, tiene una justificación. ¿Cuál es la justificación? Por ejemplo, si ustedes leen la ley el reglamento de funcionamiento del Banco de México, ustedes van a ver que el Banco de México dice, mi objetivo es controlar la inflación porque es la mejor manera en la cual puedo contribuir al crecimiento económico. O sea, entonces no es que nos hayamos vuelto locos ni nada, ¿no? Sino que tenemos un problema común en América Latina. ¿Cuál es el problema común? Tenemos tasas de inflación sumamente elevadas. ¿Qué es lo que hay que hacer? Controlarlo, pero ¿cuál es la justificación? Que si lo controlamos, vamos a generar mayor crecimiento económico. Bueno, entonces, esto lo que se quiere evitar es llegar a ocasiones como esta, en la que tuvimos una tasa de inflación del 160 y que tuvimos que llegar a una herramienta que se le conoció en ese momento como la herramienta de los pactos. ¿Cuáles eran los pactos? Pues como el nombre lo dice, ponernos de acuerdo todos y a ver, tú eres vendedor de zapatos, pues ¿sabes qué? Vendedor de zapatos, no puedes vender tus zapatos a más de 100 pesos. Tú eres vendedor de leche, ¿sabes qué? Vendedor de leche, no puedes vender tu leche a más de 50 pesos, por poner cualquier número, ¿no? Entonces, pactábamos para que los diferentes sectores de la economía mantuvieran sus precios, lo cual no siempre en realidad genera las mejores condiciones. Lo usual es permitir que el mercado funcione, claro, con ciertas características, porque si no, pues la gente siente que no puede poner sus propios precios. Entonces, para no llegar a eso, lo que teníamos que hacer era reconvertir la política monetaria de tal suerte que no tuviéramos que llegar a estos escenarios y pudiéramos a través de la política monetaria misma controlar nuestra inflación sin necesidad de decirle al medio mundo o a todo mundo, no puedes subir tus precios, ¿no? Esa es, digamos, la idea.
En 1993, ¿qué es lo que se genera entonces? Una reforma a través de la cual justamente se le da autonomía al Banco de México. Uno de los grandes, de las grandes ideas que se tiene, igual lo mismo lo podrán ver en los debates de los gobiernos latinoamericanos, es que si el Banco Central depende o no es autónomo del gobierno federal, el gobierno federal le puede decir, oye, ¿sabes qué? Pues necesito gastar porque se viene un proceso electoral, ¿no? Entonces, ¿quién me va a financiar? Pues me vas a financiar tú, que eres el Banco Central. Necesito gastar porque pues ya se me están cayendo los puentes, entonces ¿quién me va a financiar? Pues me vas a financiar tú, Banco Central. El problema es que después lo que se dice es no se tiene la posibilidad de repagar y eso puede generar inflación. Entonces, para que no suceda eso, ¿qué se dijo? Que el Banco Central sea autónomo y en 1993 se le dio la autonomía al Banco Central. Hasta 1993 nosotros manejábamos un tipo de cambio que se le conocía como tipo de cambio semifijo. Para no entrar en detalles, vamos a dejarlo así, como tipo de cambio semifijo, pero no sé si ustedes están familiarizados con cómo funciona un tipo de cambio fijo o semifijo, pero dejémoslo así muy rápidamente. No es que el banco central o que el gobierno diga, pues el tipo de cambio va a valer 15 y de ahí no lo sacas, o sea, va a valer 15 y ya. No, no es así nada más. ¿Qué pasa si la gente quiere comprar dólares? ¿Qué pasa cuando alguien compra mucho de un bien? Pues su precio tiende a aumentar, ¿no? Entonces, ¿qué tienes que hacer tú como gobierno? Pues si la gente quiere dólares, si quieres que se mantenga en 15, tú le vendes los dólares, pero para poder venderles los dólares, tú tienes que tener divisas, tienes que tener reservas de dólares. Entonces, si tú tienes un tipo de cambio semifijo o fijo, ¿cuál es la regla de oro que tienes que mantener? Que tienes que tener una gran cantidad de reservas de divisas. Si no, no se va a poder. ¿Qué fue lo que pasó en 1995? Pues que se vino una crisis financiera y los grandes tenedores de bonos y los grandes tenedores de dólares, ¿qué fue lo que hicieron? Pues dijeron, pues me llevo mis dólares a otro lado porque aquí ya se viene la crisis, además me conviene porque voy a vender mis dólares, voy a comprar mis dólares, perdón, en 10 pesos y cuando regrese, pues ya habrá pasado la crisis y el dólar va a costar 20 pesos. Entonces a cada dólar le voy a sacar 10 pesos de ganancia. Entonces, ahí lo que pasó fue que los dólares se fugaron, se fueron y ya no pudimos mantener el tipo de cambio fijo. Una de las características del sistema de inflación objetivo, que todavía no estaba presente en ese momento, pero una de las características es que no puedes fijar el tipo de cambio. El tipo de cambio tiene que estar libre. Y cuando el tipo de cambio es libre, pues ahí sí ya no necesitas de reservas. Ahí sí ya no es necesario estar acumulando de reservas. Un paréntesis, si ustedes checan la cantidad de reservas de nuestro país, se van a dar cuenta de que cuando nosotros éramos un país con tipo de cambio fijo, la cantidad de reservas nunca aumentó mucho, eran muy poquitas. Y a partir de que somos un país de tipo de cambio flexible, nuestra cantidad de reservas es enorme. Entonces, como que no cuadra mucho con lo que les estoy diciendo, ¿verdad? Pero no es que no cuadre no cuadra la teoría, no es que no cuadra la teoría, es que más bien no nos están diciendo toda la historia. Entonces, pero para que ustedes observen ahí la situación, ¿no? Bueno, entonces pasamos a esta transición. En 1995 se empieza la transición hacia la política monetaria de inflación objetivo y lo que se observa es que si bien es cierto la tasa de inflación sí disminuyó, eso es un hecho concreto, les repito, a ustedes no les han tocado tasas de inflación muy elevadas, pero lo que también es un hecho es que nuestra tasa de crecimiento también disminuyó, o por lo menos si alguien es defensor de la política monetaria de inflación objetivo, por lo menos nos va a decir no aumentó, ¿no? O sea, se mantuvo ahí, si no decimos que disminuyó, pero se mantuvo en un nivel bajo. Como les decía, una de las grandes características de nuestro Banco Central es que si bien es autónomo respecto del gobierno federal, no es autónomo respecto de la Reserva Federal, que es el Banco Central de los Estados Unidos. ¿Cuál es una de las características que acompañó a esta transición hacia el modelo de la inflación objetivo?
Una de las características que la acompañó fue la apertura de la cuenta de capitales. No solamente hubo apertura de cuenta de capitales, hubo apertura en muchos sectores, pero de la cuenta de capitales hubo apertura. Entonces, ¿qué quiere decir con respecto a lo que teníamos antes? Parece algo muy sencillo, pero de verdad es algo que cambió. Alguien que tenía el capital necesario para invertir en México o invertir en Estados Unidos, ahora puede perfectamente decir, pues yo no quiero invertir en Estados Unidos, quiero invertir en México. Yo no quiero invertir en México, quiero invertir en Estados Unidos. Y es muy sencillo. Hacerlo ahora es muy sencillo con respecto a lo que lo era antes. Entonces ahora podemos ir y venir con nuestros capitales, claro, los que los tienen, ¿verdad? Porque no se invierten en Estados Unidos, no se invierten 2 pesos, que es lo que yo tengo. Se invierten millones de pesos, como lo que tiene, por ejemplo, Slim, cosas así, ¿no? Pero ellos sí pueden decir, ahora vamos a invertir donde nosotros querramos. Entonces, esa es una de las características y el problema es de que cuando tú compites con un sistema financiero que es muchísimo más desarrollado que el tuyo, ¿cuál es la única forma de atraer capitales? Pues la única forma de atraer capitales es poner una tasa de interés más elevada que la de tu competidor. Entonces, ustedes pueden observar cómo en Estados Unidos, de repente la tasa de interés era de 0, así, no estoy hablando digamos, en porcentajes, o más bien, no estoy hablando en datos base, perdón, sino en porcentajes. Estados Unidos llegó a tener una tasa de 0.05%. Tú invertías y lo que te daba de rentabilidad era 0.05%. Cuando Estados Unidos llegó a tener una tasa de esa magnitud, nuestra tasa era del 3.4%. Pues, ¿qué hacían los empresarios? ¿Qué hacían los propietarios de capital? Pues invertir aquí, justamente porque es la forma en la cual nosotros podemos competir con Estados Unidos. Y ahí se empieza a ver la falta de independencia, la falta de autonomía con respecto a lo que hace Estados Unidos. La otra cuestión es que, como lo que nos interesa es competir con Estados Unidos por los capitales, nosotros tenemos que pagar una tasa muy elevada y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que entran muchos capitales a nuestro país. ¿Se acuerdan de lo que les decía? Que antes no teníamos reservas y ahora tenemos reservas demasiado, muy grandes. ¿Qué es lo que provoca? Que el tipo de cambio, la divisa, sea muy abundante en nuestro país. ¿Y qué pasa con un bien cuando es muy abundante? ¿Qué le pasa a su precio? Tiende a bajar. Entonces, nuestro tipo de cambio se vuelve barato y ahora nos sale más barato comprarle al extranjero que comprar a nuestros propios bienes. Y por supuesto que eso genera una escasez de demanda. Y si hay una escasez de demanda, ¿qué pasa cuando la demanda es baja? Pues la tasa de inflación tiende a caer. Pero entonces nuestra tasa de inflación no está cayendo como producto necesariamente de la regla monetaria, sino más bien producto de que estamos restringiendo la demanda. Y el problema es saber si eso nos conviene. Bueno, cuando vemos los datos de crecimiento, pues entonces entendemos que no nos conviene. Y lo otro, que ciertamente en los últimos años se ha dado una reversión de esto que voy a decir, pero desde 1982 los salarios han estado sumamente contraídos. Los salarios de los mexicanos pues prácticamente no han crecido y evidentemente el salario es uno de los factores fundamentales en la determinación de los precios. ¿Qué pasa cuando tú contienes el salario? Pues evidentemente los precios no aumentan. Alguna me va a decir, bueno, sí, pero afortunadamente en los últimos años ha aumentado el salario mínimo, de acuerdo. Y eso es algo muy bueno, ¿eh? O sea, nadie dice que el aumento del salario mínimo no sea algo positivo. El problema, compañeras y compañeros, es que, por ejemplo, y aquí los profesores o quienes ya trabajen, porque entiendo que también hay compañeras y compañeros que ya trabajan, pues se darán cuenta de que nuestros salarios no están medidos en salarios mínimos. Nuestros salarios están medidos en salario y punto. Entonces, cuando nuestros salarios mínimos aumentan, qué bueno, porque quienes ganen el salario mínimo sí aumenta su ingreso nominal, pero no necesariamente aumenta el ingreso de los trabajadores. ¿Me explico? Entonces, eso necesariamente también tiene un efecto depresivo en la demanda, porque en realidad nuestros salarios han estado sumamente contenidos. Ahora,
Ustedes pueden ver aquí lo exitoso que ha sido nuestro modelo de inflación objetivo. Vean, estas son nuestras tasas de inflación entre el 55 y el 95. Pueden ver cómo, sobre todo entre el 70 y el 95, vean lo que les decía, tasa de inflación del 160%. Y a partir de ahí ha ido cayendo y vean cómo nuestra tasa de inflación es muy bajita comparado con lo que antes observábamos. Esto es todo lo que se conoce como el modelo de inflación objetivo. Ahora, siempre se dice, ya ven, teníamos la razón, teníamos que hacer algo distinto para que nuestra tasa de inflación disminuyera con respecto a esto. Pero casi nunca nos dicen, sí, pero aquí también tenías inflación baja, ¿no? O sea, del 55 al 70, nuestra tasa de inflación fue muy parecida a lo que tenemos hoy día. O sea que en realidad nuestra tasa de inflación no siempre fue un problema. Nuestra tasa de inflación fue un problema entre el 72 y el 95, pero en realidad antes tampoco es que fuera un problema. Habría que ver qué estábamos haciendo ahí para que nuestra tasa de inflación no fuera tan elevada. Pero bueno, ciertamente aquí tenemos un modelo de éxito comparado con lo que fue, ¿se acuerdan? No sé si conocen el término, comparado con lo que fue la década perdida. Se supone que en América Latina, en la década de los 80, se considera una década perdida, una década donde pues el crecimiento del ingreso fue sumamente bajo y en realidad no generó más crecimiento de lo que hubiéramos podido tener si nos hubiéramos quedado estancados en 1980. Y bueno, ¿cuáles son los antecedentes? En 1990, Nueva Zelanda fue el primer país en utilizar esto que les voy a presentar, que se conoce como la política monetaria de inflación objetivo. Ese fue el primer país en desarrollar este tipo de modelo. ¿Y cuál es la idea? Bueno, la idea del modelo de inflación objetivo es que tenemos que tener un objetivo explícito de inflación. ¿Alguien sabe cuál es el objetivo explícito de inflación de nuestro país? ¿Alguien tiene idea? ¿Cuál es la tasa de inflación de nuestro país objetivo? 3%, exactamente. No podemos, la idea es no tener una tasa de inflación mayor al 3%. Pero lo mismo, compañeras, compañeros, este tipo de preguntas es muy importante que se las hagan. ¿Y alguien sabe por qué se nos ocurrió elegir el 3%? ¿Quién dijo que el 3% es lo ideal? ¿O por qué 3% es lo ideal? ¿Pero por qué? Porque no todos los países tienen 3% de inflación objetivo. El 3% fue porque en promedio era la tasa de inflación de Canadá y Estados Unidos cuando nosotros implementamos el modelo. Entonces, pero imagínense, nos están diciendo que tenemos que tener una tasa de inflación parecida a la de nuestros socios comerciales. Sí, parecida a la de nuestros socios comerciales que son países desarrollados, que no son países de ingreso medio como lo somos nosotros. Pero bueno, ahí puede empezar un poquito del problema, ¿no? ¿Y cuál es la idea de esto? Bueno, pues la idea es que se debe, con esta explicitez de la tasa de inflación objetivo, se puede mejorar la evaluación del desempeño del Banco Central, por supuesto. Si tu objetivo es tener 10 de calificación y sacas 6, pues claro que vas a decir, pues mi desempeño fue malo, ¿no? Si tu objetivo es tener 3 de inflación y sacas 7, pues quiere decir que lo estás haciendo mal. Entonces, eso te permite tener una evaluación de cómo está funcionando tu Banco Central. Además de que, por ejemplo, lo que les decía, ya tenemos muchos años con tasa de inflación baja. ¿Quién puede decir que el Banco Central no es un ente confiable en términos de generar una tasa de inflación baja? Yo creo que muy pocos podríamos decir eso. La gran mayoría de las personas vamos a decir, se generó credibilidad por parte del Banco Central. Entonces, alguien que diga, yo no invierto porque no sé en qué momento la tasa de inflación se va a elevar, pues ya no es muy cierto eso, ¿no? Porque el Banco Central ya tiene una credibilidad construida. Y eso permite que también las expectativas de las personas, pues sean acordes a lo que quiere el Banco Central. Nadie en su sano juicio va a decir, pues el año que viene yo aumento mis precios en 200% porque no sé qué va a pasar con la tasa de inflación, ¿no? Lo más seguro es que las personas digan, pues a lo mejor si lo aumento en 3, un 4, pero no lo voy a aumentar, ya no digamos 200 como fue mi ejemplo inicial, pero no lo van a aumentar 20, 40, ¿no? Que eso
podría generar un problema inflacionario. Entonces, esa es una de las cosas que hacen que el modelo sea muy atractivo y hay requerimientos para que se pueda implementar el modelo. ¿Cuáles son los requerimientos? Tener un objetivo primario, que es el de la estabilidad de precios. Estados Unidos, compañeras, compañeros, Estados Unidos no tiene un modelo de inflación objetivo. Estados Unidos no maneja eso. Y su Banco Central tiene dos objetivos. No sé si lo sepan. ¿Cuáles son los objetivos del Banco Central de Estados Unidos? Los objetivos del Banco Central son una tasa de inflación baja y estable y una tasa de desempleo baja. En cambio, nosotros solamente tenemos como único objetivo del Banco Central una tasa de inflación baja y estable, que es como lo pide el modelo. No podemos estar pidiéndole otra cosa más. Solamente nos tenemos que concentrar en bajar la tasa de inflación. ¿Y por qué? Pues porque la idea es que cuando bajas la tasa de inflación, eso genera las mejores condiciones de crecimiento para la economía y en consecuencia, pues vamos a tener una tasa de desempleo baja, pero ya es como una consecuencia de lo que nosotros hacemos. Y después, pues está lo de la autonomía y lo de la liberalización del tipo de cambio que ya lo explicamos. Ahora, ¿cuáles son las características? Pues que tenemos que tener la adopción de la inflación objetivo, eso es un hecho concreto. Ustedes lo pueden checar en los informes de política monetaria. El Banco Central a lo largo del tiempo mantiene su objetivo de tasa de inflación, que no siempre ha sido el mismo, fue manteniendo objetivos cada vez más bajos hasta que logramos el objetivo del 3%. Y tenemos una herramienta de ajuste, que aquí esta parte es muy importante para entender cómo el Banco Central interpreta los problemas de inflación. ¿Cuál es la herramienta de ajuste que tiene nuestro banco? La tasa de interés objetivo. La tasa de interés objetivo, si la inflación es muy elevada, ¿qué tenemos que hacer? Elevar la tasa de interés. Si la inflación es muy baja, ¿qué tenemos que hacer? Bajar la tasa de interés. ¿Alguien se imagina por qué hacemos eso? ¿Cuál es la lógica de hacer eso? Si la tasa de inflación es muy elevada, ¿por qué tenemos que aumentar la tasa de interés? Porque si la tasa de interés aumenta, nos cuesta más pedir créditos. Y si nos cuesta más pedir créditos, dejamos de consumir y dejamos de invertir. Y eso genera una disminución de la demanda. ¿Se dan cuenta cómo se interpreta el problema de la inflación? El problema de la inflación se interpreta como un problema de demanda. Por otro lado, ¿qué pasa si la tasa de interés es elevada? La gente dice, ¿para qué invierto en una actividad real si puedo invertir en un activo financiero? Pero lo mismo, ¿eso qué provoca? Una disminución de la inversión y por lo tanto una disminución de la demanda. Entonces, en la lógica interna del modelo, el problema de la inflación es un problema de demanda y es por eso que utilizamos la tasa de interés. Ahora, otra cosa es que debemos de tener altos niveles de transparencia y comunicación. Ustedes pueden entrar a la página del Banco de México y hay desde reportes trimestrales, informes anuales de cómo se condujo la política monetaria, por qué se hizo tal o cual movimiento. Cada vez que tienen reuniones el gobernador y los subgobernadores, la gobernadora, discúlpenme, y los subgobernadores tienen que reportar también quién dijo qué. Claro, recuerdo que hasta ahora todavía se tapan los nombres a un cierto tiempo, pero después ya se puede saber, bueno, pues yo dije que teníamos que aumentar la tasa de interés por esto, esto y esto. Yo dije que teníamos que bajar la tasa de interés por esto, esto y esto. O sea, hay un reporte muy fuerte de todo lo que hace el Banco Central y por qué lo hace. Entonces, hay un mecanismo de transmisión de información muy bueno. En 1995, pues inicia la transición hacia el uso de la tasa de inflación, de la tasa de interés y en general del modelo de inflación objetivo. Antes, lo que nosotros utilizábamos era lo que se le conocía como el mecanismo del corto. ¿Qué implicaba el mecanismo del corto? Para no hacer muy profunda la explicación, no es estrictamente así como se los voy a decir, pero se puede interpretar de esa manera, es cada vez que la inflación aumentaba, ¿qué teníamos que hacer? Restringir la cantidad de dinero. Cada vez que la inflación disminuía, ¿qué podíamos hacer? Aumentar la cantidad de dinero. ¿Cuál es el problema de esto, compañeras, compañeros? A ver, ustedes saben
¿a cuánto equivale la cantidad de créditos que otorga nuestro sistema bancario con respecto a la cantidad de ahorro financiero que tiene nuestro sistema bancario? ¿Ustedes creen que es 1 a 1 o creen que la proporción es mayor a 1? Es mayor a 1, ¿no? O sea, el sistema bancario, si tiene un peso de ahorro financiero, no genera un peso de crédito, genera 10 pesos de crédito, por decir algo, ¿no? O sea, todo dependerá del multiplicador crediticio. Pero el problema es eso, que se dieron cuenta de que a pesar de que a veces restringías la cantidad de dinero, restringías la base monetaria, pero no los agregados monetarios. Entonces, no había mucho sentido en hacer eso. ¿Qué teníamos que hacer? Pues más bien pasar a utilizar la tasa de interés como el mecanismo de ajuste para poder controlar la tasa de inflación. El modelo de inflación objetivo como tal se implementó en el 2001 de manera formal, aunque ya se venía haciendo todo este ajuste. Y vean, para que ustedes observen cómo sí es muy importante lo de la rendición de cuentas y de que el Banco Central tiene que ser autónomo. Antes la inflación la reportaba el Banco de México. Como ustedes saben, a partir del 2011, quien reporta la inflación es el INEGI, para que el Banco de México no diga, yo voy a decir que fue del 3% para que todos crean que estoy trabajando bien, ¿no? Ahora el INEGI es el encargado de decir cuál fue la tasa de inflación. Resultado de que tenemos que tener una evaluación del desempeño. Pero observen, también otra cosa que es muy importante es que las juntas de nuestro Banco Central, la junta de la gobernadora y los subgobernadores, se hicieron cada vez más continuas, pero también se toma en cuenta cuando se reúne la Reserva Federal para poder hacer las juntas. Entonces, si la Reserva Federal se reúne, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Reunirnos, ¿no? Y ahí ya nos habla también de la falta de autonomía con respecto a la Reserva Federal. En 2008, como les decía, se cambia el corto por lo que es la tasa de interés objetivo. Y aquí esto es muy importante, a partir del 2018 ya no tenemos un objetivo de tasa de inflación como una medida que nos indique qué debe de hacer el Banco Central. Lo que nosotros tenemos como objetivo, claro, el objetivo está, pero lo que nosotros tenemos como objetivo para poder determinar qué hace el Banco Central es las expectativas de inflación. Aunque tu inflación sea muy baja, si la expectativa de inflación empieza a aumentar, si la gente empieza a decir, híjole, la tasa de inflación ya se va a aumentar y eso va a generar cada vez más inflación, entonces el Banco Central tiene que intervenir a través del uso de la tasa de interés. De tal suerte que ahora lo que tratamos también de controlar es que la gente no piense que va a haber inflación, que la gente piense que la tasa de inflación está baja. ¿Por qué? Porque finalmente, ¿quién pone los precios, compañeras, compañeros? Pues las personas, ¿no? Entonces, si las personas consideran que no va a haber inflación, pues eso va a hacer que el control de la inflación sea cada vez más adecuado. Y en ese sentido, la tasa de interés se determina de forma endógena a través de una regla monetaria que muy seguramente ustedes han escuchado hablar, y si no, pues se las menciono, que se llama la regla de Taylor. La regla de Taylor es una ecuación que nos dice qué hacer con nuestra tasa de interés ante cambios en diversas variables, que en general son dos: la tasa de inflación, entre comillas, las expectativas de inflación, y el nivel de ingreso. Pero en ese sentido también es muy importante comentarles que, por ejemplo, en Estados Unidos sí se utiliza la regla de Taylor, así como se los acabo de decir, pero en concordancia con lo que les decía de los objetivos. En nuestro país, la regla de Taylor, en teoría, es lo que nos dice el Banco de México, solamente toma en cuenta el diferencial de inflación, no el diferencial de actividad económica. Esto, pues, como les decía, ha generado que nuestra inflación sea cada vez más baja, pero también podemos observar otra consecuencia que es muy importante con respecto a la falta de autonomía. Esto es la variación porcentual del tipo de cambio nominal. Observen que cuando nosotros teníamos tipo de cambio fijo, semifijo, etcétera, observen que sí es cierto, de repente teníamos variaciones muy pequeñas del tipo de cambio,
pero de vez en cuando, más a menudo que no a menudo, nuestras depreciaciones eran muy elevadas. ¿Qué pasaba ahí? Pues era cuando nuestras reservas se caían y ya no podíamos defender el tipo de cambio y vámonos, todos hay que sacar nuestras divisas y el tipo de cambio subía demasiado. En cambio, fíjense, con tipo de cambio flexible, ¿qué es lo que pasa? Es cierto, sí tiene cierta volatilidad, pero el tipo de cambio en términos del promedio su variación porcentual ha sido de 3%. O sea, imagínense, nuestro tipo de cambio sí hemos logrado que su variación porcentual sea igual a la de nuestro objetivo de inflación, con lo cual lo tenemos muy controlado, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿por qué un país que en realidad tiene un ingreso medio y que tiene un sistema financiero tan poco desarrollado, cómo es que tiene un tipo de cambio que es bastante estable? Esa es una consecuencia adicional a la tasa de inflación, a la disminución de la tasa de inflación. Ahora, yo les decía, en el caso de México, nosotros vamos a mover la tasa de interés de acuerdo a los cambios en la inflación, pero vean aquí, esto es la tasa de interés de México y lo que se ve en negro es la tasa de interés de Estados Unidos. ¿Ya vieron cómo se ve la figura? ¿Ya vieron que hay una alta correlación entre las tasas de interés? ¿Y qué es lo otro que pasa? El diferencial es muy estable. Entonces, esto es el diferencial de inflación, o sea, ¿cuánto es nuestra inflación con respecto al 3%? Entonces, ¿a qué le hacemos más caso, compañeras, compañeros? Le hacemos más caso a la tasa de interés de Estados Unidos que a nuestro propio diferencial de tasa de interés, ¿no? Entonces, eso es una cosa muy importante. ¿Qué es lo que nosotros pensamos y qué es una de las, creemos, aportaciones de nuestro capítulo? Que la regla de Taylor que nosotros utilizamos en México no depende, bueno, de suyo el Banco de México lo acepta, esto no depende del diferencial de producción, depende del diferencial de tasa de inflación, pero también depende de la tasa de interés de Estados Unidos. Entonces, la idea es que hagamos esta estimación y confirmemos si sucede eso o si no sucede. Entonces, al hacer la estimación, sí sale un elemento negativo para el diferencial de producción, lo cual es contraintuitivo, pero no es estadísticamente significativo. En cambio, el diferencial de expectativa de inflación respecto de la inflación sí es intuitivo y aparte es significativo, pero vean, también en el caso de la tasa de interés, también tenemos un parámetro significativo y también es intuitivo. Cada vez que la tasa de interés de Estados Unidos aumenta, nuestra tasa de interés aumenta. Y si quitamos este elemento que no es significativo, de todos modos, todo se mantiene y los resultados del modelo son robustos en términos de los estadísticos y bueno, eso evidentemente nos indica que tenemos una alta dependencia respecto de la Reserva Federal de los Estados Unidos. En ese sentido, fíjense, hay una característica muy importante. Nuestra gobernadora del Banco de México puede ser removida bajo ciertas circunstancias. Son varias circunstancias que no es el punto de decirlas aquí, pero puede ser removida si falla al generar las condiciones establecidas por la Comisión de Cambios. O sea, eso es muy importante porque si por alguna razón se llega a cambiar, se llega a fallar en cuanto a los resultados de la Comisión de Cambios, ¿qué es la Comisión de Cambios? Es aquella que determina el movimiento del tipo de cambio nominal. Entonces ahí podemos llegar a un problema y la Comisión de Cambios se compone de 6 integrantes, 3 de la Secretaría de Hacienda, 3 del Banco Central, pero para todas las determinaciones de esta Comisión de Cambios, por lo menos uno de los integrantes de la Secretaría de Hacienda tiene que decir sí, con lo cual eso también observa una debilidad con respecto al Banco Central en cuanto al uso de la política monetaria con respecto al tipo de cambio. Y vean, esto da como resultado que cuando nosotros tenemos caídas del crecimiento,
nuestra tasa de interés está muy elevada. Y cuando tenemos crecimiento elevado, por ejemplo, vean este caso, cuando tenemos crecimiento elevado, nuestra tasa de interés es sumamente baja. Entonces, o vean, es lo último que ha pasado en los últimos años. Nuestra tasa de crecimiento va para abajo y sí es cierto, nuestra tasa de interés ha ido disminuyendo, pero si se dan cuenta, está muy elevada. Con lo cual, ¿qué quiere decir? Que en vez de que tengamos una política monetaria que te ayude cuando estás en situación de crisis, te hace más difícil salir de la crisis. ¿Por qué? Porque, repito, dependemos de una decisión que no considera lo que está pasando en nuestro país, sino considera lo que está pasando en Estados Unidos. Y eso genera que tengamos este tipo de distorsiones. Bueno, entonces, ¿cuáles son las críticas a este modelo? Ya simplemente las resumo porque ya las fui detallando en la presentación. Las críticas es que no somos autónomos, o sea, por más que digamos que el Banco de México es autónomo con respecto al gobierno, eso puede ser cierto, pero no somos autónomos. Es también un resultado que se ha dado colateral, la apreciación del tipo de cambio, lo cual hace que sea más barato poder comprar en el extranjero que comprar en nuestro país. Y tres, en buena medida, lo que se puede observar es que la disminución de la tasa de inflación se da más por el control de los salarios y por el control mismo de la actividad económica que se mantiene deprimida, y eso hace que no se generen tasas de inflación elevadas. Y bueno, ¿cuál es la parte de las conclusiones que nosotros queremos mencionar a partir de esto? Como ustedes saben, la política monetaria se compone, a grandes rasgos, se compone de dos. Hay más, pero digamos a grandes rasgos. Política fiscal y política monetaria. ¿Qué es lo que nosotros manejamos como política fiscal? La política fiscal que nosotros manejamos es balance público cero. ¿Qué quiere decir? Equilibrio entre lo que gastamos y lo que ingresamos. Con lo cual, también se acompaña de no intervenir tanto mediante política fiscal. Se supone que lo que más puede ayudarnos es la política monetaria. ¿Cuál es una de las cosas que nosotros creemos que es necesaria? Es reutilizar la política fiscal. El planteamiento no es ponte a gastar como loco hasta a ver qué pasa, ¿no? El planteamiento es cómo le hacemos para cambiar el tipo de gasto que tenemos. Perfectamente podríamos tener equilibrio fiscal, pero con una composición del gasto distinta. No sé si sepan cuánto vale el porcentaje de inversión pública de nuestro país, la cual, por cierto, en los últimos años se ha incrementado, pero como porcentaje sumamente bajo. Comparen el porcentaje de inversión pública de nuestro país con el porcentaje de inversión pública, por ejemplo, de China, y se van a dar cuenta que la diferencia es muy grande. Entonces, una de las cosas que es necesaria es darle más juego a la política fiscal. Otra cuestión es, evidentemente, cambiar la idea de que lo único que importa es la tasa de inflación. Consideramos que, por ejemplo, uno de los casos que tenemos muy cercanos a nosotros, que es Estados Unidos, que combina el objetivo de bajar la inflación con el objetivo de empleo, pues también nosotros deberíamos de implementar un objetivo adicional que podría ser la consecución de cada vez tener más empleo y no solamente cada vez tener más inflación. Eso creo que podría generar mejores condiciones y mejores resultados para nuestro país. Muchísimas gracias. Pues bueno, vamos a pasar a la ronda de preguntas. No sé si alguien del público tenga alguna pregunta. Con una pequeña duda, en general, ¿cuál es el porcentaje de inversión del país actualmente? En términos generales, el porcentaje de inversión es del 19% del PIB, más o menos. No es muy elevado, comparado, por ejemplo, con países que han podido tener una mayor tasa de crecimiento que nosotros.
aunque es cierto que hay otros países que tienen una tasa de inversión más baja, pero en realidad nuestro coeficiente de inversión es relativamente bajo para el tipo de país que somos, ¿no? O sea, necesitamos, finalmente vivimos en un país capitalista y vamos, más allá de las percepciones que tengamos de lo que es el sistema capitalista o no, lo que creo que todas y todos podemos entender es que el sistema capitalista, su corazón, pues es la acumulación de capital. Entonces, para poder funcionar como sistema capitalista, necesitamos inversión. Y creo que tenemos un coeficiente de inversión relativamente bajo para nuestras condiciones como país. Sí, buenos días. Oye, ¿cuál va a ser el impacto ahorita con el incremento de la canasta básica? Si realmente va a afectar aquí al cierre del primer trimestre y sus efectos para el siguiente trimestre de este año que viene, en base a lo que acabas de comentar, del control de la inflación. No se espera un incremento, creo yo, muy elevado. O sea, desde mi punto de vista no debería de aumentar demasiado la tasa de inflación, porque recuerden, compañeras, compañeros, que el índice de precios al consumidor, si bien es cierto, incluye la canasta básica, no es lo único. Y además de que no es lo único, entran como porcentajes, ¿no? O sea, es decir, no es que se diga, pues como no digo que sea así, pero digamos, no es que como la leche duplicó su precio, pues entonces el efecto va a ser completo, ¿no? O sea, la leche tiene un cierto porcentaje de importancia en la determinación del índice y si bien asumiendo que se duplicara su precio, pues a lo mejor su ponderación es tal que el efecto queda muy reducido. Entonces, considero sinceramente que no va a tener un efecto muy fuerte. No digo que no vaya a aumentar, pero no creo que sea demasiado fuerte con respecto ni a este ni al siguiente. Bueno, antes que nada, pues felicidades por la ponencia, muy interesante. En cuanto a lo que ustedes mencionan, ¿considerarían una regla de Taylor mexicana ampliada que incorpore explícitamente el crecimiento salarial y o el tipo de cambio real, dado su impacto en inflación y crecimiento? Y si no, ¿qué faltaría para aplicarlo, no? Sí. Yo bueno, ahí en ese sentido sí quisiera comentar, no por otra cosa, sino que Carlos no está y no estoy seguro que estuviera de acuerdo conmigo en esto que voy a decir, pero una de las primeras cosas es que creo que podríamos incrementar el objetivo de inflación. Hay diversos estudios que muestran que la relación entre la inflación y el crecimiento en México es no lineal. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que usualmente se piensa es que a mayor inflación hay menor crecimiento. Eso es un hecho, ¿no? Pero hay estudios que han mostrado que para niveles bajos de inflación, a mayor inflación hay más crecimiento. Era algo que decíamos, o sea, ¿por qué razón adoptamos el 3%? El 3% lo adoptamos porque se suponía que era el estándar de nuestros socios comerciales. Sí, el problema es cuál es el estándar de nosotros, no el estándar de nuestros socios comerciales. Y lo que la evidencia empírica dice es que hasta un 5% la relación es positiva. Y ya después sí, la relación se vuelve negativa. Esa es una cosa que creo que se debería de hacer, aumentar el objetivo de inflación. 2, en efecto, incluir la tasa de desempleo o alguna medida de actividad económica que pudiéramos tener. Y en particular el tipo de cambio, aunque nosotros lo pusimos como parte de las críticas, como ustedes, espero que pronto podamos tener la publicación y la podamos compartir, pero ustedes se van a dar cuenta que de las tres, en realidad la esencial de nuestro capítulo es la falta de autonomía. Esto de la apreciación del tipo de cambio es algo que ya habían dicho algunos otros economistas, por ejemplo, no sé si lo ubican, Jaime Ross, Carlos Ibarra, habían dicho que el problema es la apreciación del tipo de cambio. A mí, desde mi particular punto de vista, creo
que la apreciación del tipo de cambio, por supuesto que es resultado de la política monetaria, pero considero que es algo que es normal que suceda en un país como México. ¿Por qué? Porque somos un país que no produce sus bienes. O sea, imagínense ustedes, piensen ustedes en, por ejemplo, en automóviles. Por supuesto, por ejemplo, en mi estado tenemos la planta productora de autos de Volkswagen, pero a lo que voy es, piensen ustedes en una marca mexicana de automóviles. Hay una, creo, que es pequeñita, muy chiquitita, pero de ahí en fuera ninguna. Ahora piensen ustedes en una marca mexicana de televisores, o piensen en una marca mexicana de refrigeradores. O sea, pónganse a pensar en bienes manufactureros y piensen ustedes en marcas mexicanas y se van a dar cuenta de que no hay. O sea, vamos, obviamente que sí debe de haber alguna empresa mexicana de algún bien manufacturero, ¿verdad? Pero en la generalidad no tenemos empresas mexicanas. Entonces, ¿qué pasa? Que por eso es que a pesar de que, fíjense, es muy curioso, a pesar de que somos un país que lo que le ha dado más preferencia es a exportar, a pesar de eso, somos un país que usualmente tiene balanza comercial deficitaria. ¿Y por qué a pesar de que somos un país exportador tenemos balanza comercial deficitaria? Pues porque todo lo necesitamos importar. ¿Y qué exportamos? Lo que exportamos fundamentalmente es maquila. No digo que no exportemos otra cosa, pero fundamentalmente lo que nosotros exportamos es maquila. Por ejemplo, la planta de Volkswagen del estado de Puebla es conocida como la ensambladora. O sea, no es la productora de autos, es la que ensambla las partes que traemos de otros lados y ya las exportamos. Entonces, mientras nosotros sigamos en ese esquema, pues evidentemente creo que el tipo de cambio real de suyo va a tender a la apreciación. Bueno, buenas tardes. Primero que nada, felicidades. Y pues bueno, yo quisiera preguntar qué tipo de implementación debería aplicarse en tema de política monetaria para que este aspecto de la inflación no se vea reflejado en el gasto real de las personas, ¿no? Y en su capacidad de poder adquisitivo, sino que sea como más bien una estructura, pues, pudiera decirse de alguna manera técnica, sin que afecte tanto o que comprometa tanto nuestra capacidad, pues, de trabajar, ¿no? Que se ve reflejada en las exportaciones y en las importaciones que maneja el país, en el tamaño de esos volúmenes, ¿no? Bueno, esa sería una pregunta. Yo sé que usualmente esto es muy inadecuado, pero permítanme responder a esta pregunta con una pregunta, nada más para una reflexión que quiero comentarles. Ustedes en qué, les voy a poner dos casos hipotéticos y la pregunta es en cuál les gustaría vivir. En un país que tiene una tasa de crecimiento del 4%, pero su tasa de inflación es del 15%, o en un país que tiene una tasa de crecimiento del 1%, pero su tasa de inflación es de 0.5%. ¿En qué país les gustaría vivir? Repito, uno que crezca el 4%, pero su tasa de inflación sea del 15%, o uno que tenga una tasa de crecimiento del 1%, pero su tasa de inflación sea del 0.5%. A ver, muy rápidamente, ¿quién le gustaría vivir en el primer país? Nadie. ¿Y quién le gustaría vivir en el segundo? Bueno, ¿se acuerdan lo que les dije de la mentalidad latinoamericana que tenemos, del miedo a la inflación? En el primer país, ¿cuánto estás creciendo? 4%. Y eso, el crecimiento ya descuenta la inflación. O sea, el crecimiento ya contó la inflación. ¿Qué quiere decir? En términos nominales, ¿cuánto creció ese país? 14%. En cambio, el otro, el que creció nada más 1, pero la tasa de inflación fue de 0.5, en términos nominales, ¿cuánto creció? 1.5. Entonces, digo, yo me iría a vivir solo al otro país porque pues, además habría mucho mejores condiciones para mí. Pero lo que quiero que me entiendan, compañeras, compañeros, es que ese miedo a la inflación, que es un miedo
perdón, a lo mejor a veces el término es chocante, pero es un miedo latinoamericano, lo debemos de quitar de nuestra mente. El miedo no debe de ser a la inflación, el miedo debe de ser a crecer poco. Y fíjense lo curioso, ¿cuánto tiempo, lo vimos en la gráfica, cuánto tiempo tuvimos de altas tasas de inflación? Claro, lo que pasa es que a ustedes no les tocó, ¿verdad? Pero ¿cuánto tiempo tuvimos de altas tasas de inflación? ¿Como 15 años, quizá, 20 años? Y nos da mucho miedo. ¿Cuánto tiempo hemos tenido de crecimiento bajo? 40 años, ¿no? Y en cambio ese no nos da miedo. Entonces, lo importante aquí es no tener un miedo excesivo. Por supuesto, con una tasa de inflación elevada puede llegar a tener problemas, pero lo fundamental es cómo le haces para generar crecimiento económico, aún si esto viniera acompañado de una tasa de inflación un poco mayor de la que observamos. Porque eso, finalmente, a ver, ¿qué me conviene más? Que se me diga, te voy a incrementar el salario 20%, pero la inflación va a ser de 25%, o que me digan, no, nada más te aumento el salario 3%, pero la inflación es de 3%. Pues me conviene más el otro, ¿verdad? El primer caso. Entonces, en términos de crecimiento, eso es lo que vivimos. Entonces, más bien lo que necesitamos es generar herramientas que nos permita que los ingresos reales de la gente sean mayores. Pero eso tiene que ver con que en el objetivo de la política monetaria se incorpore la actividad económica como un mecanismo, como un objetivo a alcanzar. Pues bueno, muchas gracias. En nombre de la Universidad Nacional Rosario Castellanos expresamos nuestro reconocimiento al doctor Velázquez Muñoz por su conferencia magistral, así como nuestras autoridades, docentes y estudiantes que nos acompañan. Le pedimos un fuerte aplauso de nuevo al doctor Juan Alberto Velázquez. Muchas gracias.